Bien, bon día. Vamos ya col 12º vídeo de Historia de Asturias después de vídeo youtuber, y este 12º vídeo, que es el Caberu, vamos a hablar de lo que es Asturias en el franquismo y na segunda restauración. Bien, quedamos en que la guerra acabará en Asturias en octubre de 1937, que cuando se toma la ciudad de Xixón, que era el Caberu reducto republicano. A partir de ese momento desatase una represión absolutamente xabaz, que se traduce, bueno, todavía non hai un estudio definitivo, pero sí que los hai bastante completos. Estamos falando como mínimo de unas 8.000 personas asesinadas de Asturias, asesinadas a través de los asesinatos judiciales, a través de juicios, tribunales de guerra, que eran una auténtica comedia, bueno, comedia de consecuencias trágicas, o los asesinatos extrajudiciales, que era básicamente ir a buscar a casa a la xente sospechoso de ser simpatizante del Frente Popular, para después acabar achuquinándolos, pues allá nun prau, nun monte, y metiéndolos en una fosa común. Al mismo tiempo tenemos también la figura de los fugaos, que son los combatientes republicanos que escapen, precisamente, que fuxen para no verse, bueno, pues na tesitura de verse asesinados, y que después, años después, según especialmente en acabando la Segunda Guerra Mundial, cuando coincide con la gran intentona guerrillera de la oposición antifranquista, pues se convierte en una auténtica guerrilla que en Asturias llega a tener, bueno, bastante intensidad, más que fuerza, intensidad, y que acaba alrededor de 1952. A partir de ahí, la oposición antifranquista lo que va a articular, bueno, la oposición antifranquista fundamentalmente el Partido Comunista, lo que articula y otra estrategia de confrontación con el régimen, que es la infiltración en las estructuras del régimen donde están los trabajadores, como el sindicato vertical. Hay que decir que la posguerra en Asturias, como el conjunto de España, fue perdura. La cartilla de racionamiento duró toda la década de los años 40, el nivel de renta del año 36 no se recuperó hasta 1952, pero en los años 50 va, bueno, pues va evolucionando la cosa económicamente un poquitín mejor. Das un emburrenín a finales de los 50 con la creación de la empresa pública Ensidesa, que son unos altos fornos siderúrgicos, que con dos factorías en Xixón y en Avilés, para hacernos una idea. El caso de Avilés transformó absolutamente a Avilés y comarca. En 10 años Avilés pasó el concello de Avilés pasó de 25.000 habitantes a tener 75.000. En los concellos de la Redolada, por ejemplo, como Corbera o Castellón, pues 3/4 de lo mismo. Y Xixón, digamos que siguió medrando. Entonces tenemos ya tres grandes focos industriales, que son Les Cuenques, que ya Xixón y que ya Avilés. Porque Ubiu va quedando a dulces como una ciudad de servicios. Fuera una ciudad industrial de cierta, bueno, pues de cierta importancia, pero ya a partir después de la Guerra Civil no medra la industria en Ubiu, pero sí medra la población vencellada fundamentalmente a trabajar en el sector servicios. Por eso esa imagen de Ubiu como ciudad terciarizada y es real anguaño, pero digamos que no lo llega ahí no mucho tiempo. Bien, en el año 62 lo que tenemos es el renacimiento del movimiento obrero. Tenemos precedentes primero, pero lo fundamental es el año 62, cuando España una folga pero importante en la minería asturiana, la minería del carbón, que después de casi 3 meses de huelga traduce una victoria, bueno, pues muy nomada. Y eso genera, bueno, digamos, Asturias da la vuelta al mundo, posiblemente sea la vez que verá que Asturias, como Asturias, diera la vuelta al mundo, que decir, acontecimientos históricos protagonizados por el pueblo asturiano dieran la vuelta al mundo. La penúltima fuera la revolución del 34, bueno, pues la cabera hasta el momento, y lo de las huelgas de los años 60, porque no es solo del 62, y también los años posteriores, porque ese movimiento obrero articulado a través de un sindicato clandestino que se monta, que son las comisiones obreras, vencelláis fundamentalmente, aunque no solo al Partido Comunista, pues conviertes en una herramienta de oposición tremendamente eficaz. Asturias sigue medrando económicamente en toda la década de los 60 y la década del desarrollismo, son los años dorados de la dictadura a nivel económico, y en Asturias también con especial fuerza. Asturias es cuando el momento en el que se convierte en zona de inmigración. Ya lo fuera primero, pero con mucha menos intensidad que en los años 60, cuando empezó, bueno, llegaron miles y miles de trabajadores, pues de Galicia, de Castilla, de Andalucía, de Extremadura, a trabajar bien en esas fábricas de Xixón y Avilés, o bien en las mines de Les Cuenques. Y eso lleva a que en 1970 la renta per cápita de Asturias
fuera la quinta a nivel provincial, digamos, de las 50 provincias en las que se dividía el Estado español de aquella, pues Asturias era la quinta renta per cápita gracias a ese puxo tan curioso que tenía de la industria. Aunque sería, por ejemplo, el aislamiento geográfico. Las comunicaciones aquí siempre fueron bastante yacerilosas. Hay cosas que nunca cambian, o casi. Bien, en el año 75 muere Franco y a partir de ahí iniciase el proceso de apertura política que conocemos como la restauración, perdón, como la transición, que lleva a eso, a la restauración de la monarquía y a un régimen, bueno, pues en cierta forma, bueno, bien asemillado a esa primera restauración de tiempos de Alfonso XII. Aquí en Asturias, las primeras elecciones, después de la muerte de Franco, desde 1977, ganales el Partido Socialista Obrero Español, seguido por la UCD y en tercer lugar el Partido Comunista de España. A partir de ahí, después de esas elecciones, formas una asamblea de parlamentarios que va a ser la encargada, que bueno, después de un proceso de años, en redactar el Estatuto de Autonomía asturiano que aprobó en 1981. Siendo el primero de los aprobados después del golpe del 23F, cosa que posiblemente influyera en que la su capacidad competencial, bueno, pues no fuera todo lo que podía llegar a ser, ni muchísimo menos. Ya en 1983 tenemos las primeras elecciones autonómicas, acordes a ese nuevo Estatuto de Autonomía, que se traduce también en una victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista y entrando ahí el primer presidente electo, porque el primer presidente autonómico asturiano es Rafael Fernández, que también fuera miembro del Consejo Interprovincial de Asturias y León, y ahora ya a partir de 1983 el presidente va a ser Pedro de Silva. Bien, los años 80 son los años de la crisis asturiana. Y claro, la crisis que seguimos teniendo ahora, y como la crisis permanente. Asturias es el país de la crisis permanente. ¿Por qué? Porque Asturias coincide que tenía ese modelo productivo del que falaremos en vídeos anteriores, de blanco, negro y gris, ¿no? de la leche, el fierro y el carbón, coincide que en el proceso de integración del Reino de España en la Comunidad Económica Europea, ese modelo productivo asturiano ya era en forma semejante al de otros países de la Comunidad Económica Europea más fuertes, es decir, como el modelo británico, el modelo pues, neerlandés o zonas de Francia o Alemania, y entonces eso hacía que bueno, que lo que hicieron fue básicamente desmantelar todo eso, desmantelarlo, pero sin alternativas. Entonces lo que tenemos aquí desde finales de los 80 y esa crisis del sector agrario asturiano y de la minería, menor en el metal, pero y el sector industrial en general, pero también fuerte, que se traduzca que Asturias empieza a perder, digamos, posiciones en ese ranking económico, vamos a llamarlo así, del conjunto español. Los años 90, bueno, pues es cuando empezamos a quedar enllancados en esta situación a que seguimos anguaño. Una pérdida tremenda de capacidad productiva, que lle en parte, bueno, tapada por una política muy arrogante de jubilaciones y de prejubilaciones que permite caltener en cierta forma el poder adquisitivo en el conjunto de la población, pero que condena a la xente mozo a la migración. Por lo tanto, esa migración de xente mozo de Asturias, que además sale muy bien formado en comparación, Asturias en ese sentido conviértese en una zona de fuga de cerebros ya desde los años 90. Gasta en formar profesionales que después van a rendir servicios fuera de Asturias, porque en Asturias no hay quien a garantizarles un puesto de trabajo que ellos permita desenrolcar la su vida. Esas transformaciones que se van dando en la sociedad asturiana a nivel económico también tienen un correlato evidentemente a nivel social. Por ejemplo, el sector agrícola asturiano, que en los años 80 todavía ocupaba el 28% de la población, nada más ocupa en Guaño el 4%. Y el sector industrial asturiano, que llegó a ocupar cerca del 40% de la población asturiana, ahora mismo está en el 21%. El 75% restante de la población asturiana trabaja en Guaño en el sector servicios, pero en un sector servicios que tampoco genera una riqueza comparable a la que generaba esa Asturias industrial de décadas anterior. Pero al mismo tiempo, esa crisis eterna asturiana no se traduce en unos estándares de vida particularmente malos, para nada. Tenemos, eso sí, una pirámide demográfica absolutamente invertida. Tenemos la sociedad más vieja, una de las más viejas del mundo, la más vieja de España, pero una de las más viejas del mundo. La primera población de aquí está completamente invertida, pero al mismo tiempo tenemos estándares de vida, como decía, realmente buenos. Tenemos, por ejemplo, un sistema sanitario que está entre los mejores de Europa, tal cual, y bueno, y que está mostrando incluso la su fortaleza en este tiempo de
del andancio, ¿no? de la COVID-19, y una calidad de vida en general bastante curiosa. Y eso fai que aparentemente Asturias vaya morriendo a dulces nas últimas décadas sin que se acabe de ver una salida a ese túnel tan prieto el que empezamos a meternos ahí va cuanta ya. En ese sentido, sí es verdad que Asturias tiene una serie de fortalezas que sí que podrían permitir encarar una situación mucho mejor, pero bueno, para eso también hay que tener ganas. Y evidentemente la historia faena a los pueblos y esperemos que en el futuro el pueblo asturiano vuelva a ser protagonista de las historias, porque seguramente sería mucho mejor para todos nosotros. Hasta aquí y que vos preste.